Francisco Gártone. Tocaban las campanas el día de su nacimiento, porque era la fiesta de San Genaro, el gran patrón de Nápoles. Era el 19 de septiembre de 1822, y los padres, gente de fe, le bautizaron el mismo día de su nacimiento, quizá preocupados por su fragilidad. Papá Ciro, comerciante acaudalado, y mamá Ana María, que ya tienen un niño, Nicolás, de 1 año, confían a Francisco a la buena leche y los cariñosos cuidados de una nodriza, de constitución robusta. En aquel tiempo vivía en Nápoles un sacerdote santo, don Plácido Báquer, que atraía a la gente por su ardiente devoción a la Señora del Cielo. Las mamás le llevaban a sus niños para confiárselos a María, y así lo hizo también la buena nodriza. El tiempo pasa y los dos hermanitos ya tienen que ir a la escuela. De este modo, Francisco viste por primera vez el hábito talano, como era costumbre en la época para los que acudían a un colegio religioso. Pero, 1 año después, Papá Ciro se da cuenta de que el seminario menor ya no es el de otros tiempos, y vuelve a llevar a casa a sus 2 hijos. Curiosamente, mientras Nicolás enseguida recupera los vestidos burgueses, Francisco seguirá llevando el hábito de seminarista. Francisco empieza a frecuentar a don Plácido Báquer, el mismo de la profecía, y se convierte en su monaguillo. Es el camino sutil de los designios de Dios, esos encuentros maravillosos por providencia. Es la Inmaculada de la iglesia del Gesù Vecchio, la Inmaculada de don Plácido Báquer, y el pequeño Francisco aprende a amarla. Cuando el 12 de agosto de 1830 Francisco recibe su confirmación, tiene junto a él a don Báquer como padrino, santa elección por parte de sus padres, consecuencia lógica del designio de Dios. Un padrino así solo podía allanar el camino de la vocación ya evidente en el pequeño Francisco. Y 6 años después, a la edad de 14 años, entra en el seminario. Además de las horas de estudio, Francisco lee mucho para preparar su misión. Entre sus lecturas preferidas está Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Francisco había recibido una efusión de gracia extraordinaria cuando en pañales recibió la bendición del santo sacerdote don Plácido. Ahora recoge los frutos de aquella bendición y progresa por el camino marcado. Ahora el camino es ya una carrera, día a día, hora a hora. Es la carrera de la que habla San Pablo. La meta es el paraíso, naturalmente, pero una etapa indispensable para Francisco es ser sacerdote. El 19 de diciembre de 1846, solemne consagración de Francisco por parte del cardenal Sisto Raro. Pero quizá el momento más hermoso, más lleno de amor, más denso de profecía cumplida, es la primera misa del sacerdote Francisco, en el altar de la tan amada Inmaculada de don Plácido, en el Gesù Vecchio, donde de niño
había imaginado el futuro, ayudando en la misa al santo sacerdote que ahora, anciano y muy emocionado, ayudaba en la misa a su Francisco. Fue una misa muy especial, ceremonia íntima de corazones en verdadera comunión, en alegre agradecimiento por el don recibido. Su mamá, Ana María, su papá, Don Ciro, y los dos protagonistas, el viejo maestro y el discípulo, listo para levantar el vuelo. Su papá Ciro le regala un magnífico altar con mucho arte y devoción, realmente un regalo insólito, pensado por un gran corazón. Empieza pues la vida sacerdotal de don Francisco. Vive en casa de sus padres. En realidad, él siempre está de un lado a otro para confesar y predicar en su parroquia de Portanova o en el Gesù Vecchio. En efecto, se apunta a una asociación de sacerdotes de intervención rápida, que diríamos hoy, es decir, preparados para intervenir allí donde fuese necesario, en el territorio de la diócesis y también fuera de ella. Predicaciones con ocasiones de fiestas, novenas, ayunos, misiones. La palabra viva de Francisco tocaba los corazones. Largas horas de confesionario, a menudo una tortura para el penitenciario, dada la incomodidad del confesionario, pero para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación en la remisión de sus pecados. Sí, Francisco tiene la fe del corazón, es decir, del Espíritu, aquella, como dice María, que se regocija cuando el alma glorifica al Señor. La fe del corazón de la que habla Jesús, por ejemplo en Marcos 2, que todos pueden conseguir con la reflexión en la palabra de Dios. Y Francisco, el Verbo, lo ha recibido de María, su Señora tan amada. En 1854, Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Gran alegría de los cristianos, gran abrazo de nuestros dos amigos, don Plácido Báquer y Francisco. En 1858, en Lourdes, en la cueva de Massabielle, la bella señora se aparece a Bernadette y le revela su nombre. ¿Es la confirmación celestial a la proclamación del dogma? Don Francisco no lo duda. Parte hacia Lourdes. De Nápoles a Lourdes en aquellos tiempos se necesitaba la valentía de un cristiano. Cabía la posibilidad de encontrarse incluso con los bandoleros, pero Francisco confía en Dios.